cambio inminente. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto vernos una vez más para seguir pensando juntos, reflexionando, encontrando situaciones que nos ayuden a crecer, a mejorar en nuestra vida. Quisiéramos plantear hoy la necesidad de la restauración. ¿Cuántas veces vemos personas que están derrotadas, desalentadas, que perdieron su autoestima, su autovaloración, que creen que no pueden, que no sirven, que no valen para nada? Y es por eso que necesitamos entender juntos que hay un cambio inminente, que podemos comenzar una nueva vida y que existe alguien que sí nos valora, que sí se interesa por nosotros y que está dispuesto a ayudarnos. El cambio inminente. Una de las historias más interesantes de la Biblia, o por lo menos que a mí más me impacta, es la historia de el leproso. Una persona que contrajo una enfermedad que en aquel tiempo era realmente terrible. Era considerada como un castigo divino. Y una persona que caía con lepra estaba desahuciada, pero desahuciada en muchos sentidos. Era una persona que perdía los vínculos, una persona que tenía que aislarse. Y era realmente doloroso, era terrible para esta persona dejar de ver a su familia, alejarse de la esposa, de los hijos, no verlos más. A veces se ubicaban en algunos sectores alejados de la ciudad, los leprosarios, había cuevas, y allí estaban reunidos entre ellos los leprosos. Y verlo al otro era como ver la cara de la muerte y ver mi propio destino. Era terrible la lepra. Pero no solo que tenía un dolor emocional por la ausencia de los seres queridos, también estaba el dolor físico de las llagas, de las heridas. El cuerpo se iba deteriorando, de alguna forma parecían podrirse en vida. Así que el dolor físico más el dolor emocional realmente eran una carga terrible para este pobre ser humano. Pero había algo que superaba todo, y era el dolor espiritual. Era sentir que Dios te había abandonado. Era sentir que no tenías a dónde ir. Porque cuando las cosas van mal, uno acude a la familia. Si de pronto la familia no es el marco de protección que uno espera, bueno, están los amigos. Pero si los amigos llegaran a no ser tales, uno siempre sabe que elevando la mirada al cielo va a encontrar consuelo, esperanza, una respuesta. Jesús dijo que Él siempre estaría con nosotros. De hecho, no prometió que no habría sufrimiento. Prometió que Él nos sostendría en medio del sufrimiento. Pero les habían enseñado que las personas que contraían lepra habían sido también desechadas por Dios. Así que estas personas literalmente estaban muertas en vida. Y en este marco tremendo, espantoso, se registra en la Biblia el relato de este leproso. Allí en Lucas capítulo 5, versículos del 12 en adelante. Sucedió que estando él, o sea Jesús, en una de las ciudades,
se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero vamos a analizar por partes. Lucas, quien relata esta historia, él era médico. Y de hecho Lucas se especializa en relatar varios episodios de milagros en cuanto a la curación de lo físico. Claro, como médico, él no podía entender cómo la ciencia humana no tenía solución para ciertas cosas, pero el poder de Dios era incalculable. No había nada imposible para Dios. Ahora, en el relato encontramos hasta el diagnóstico médico y se nos dice que no era un leproso común y corriente. Este leproso estaba lleno de lepra. Y esta aclaración pareciera mencionar que su enfermedad estaba avanzada, que probablemente su condición era crítica, que quizás ya estaba en una etapa terminal. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando todo parece perdido? ¿Qué hacer cuando no hay más esperanzas? ¿Qué hacer cuando simplemente hay que esperar el día en que se acabe todo? Bueno, este leproso tenía prohibido interactuar con gente. De hecho, si algún desprevenido se acercaba, él tenía que advertir gritando: soy inmundo, no te acerques. Y esto era no solo humillante, era volver a reconocer que había sido ya desahuciado por todos. Pero este hombre tenía todo perdido. Y dijo: perdido por perdido, voy a jugar mi última posibilidad. Yo sé que Jesús está en la ciudad. Y cuando Jesús estaba en la ciudad, el cambio era inminente. Se respiraba el aire de que algo iba a suceder, que podía haber milagros. Así que este hombre se arriesgó y corrió a la presencia de Jesús, se postró con el rostro en tierra y entonces le dice: Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Yo quisiera que te pongas en los zapatos, en las sandalias de este personaje. Si quieres. Esta declaración denota la baja autoestima, pensando que quizás Dios no quiere. Tal vez imaginando que sí era cierto, que Dios ya lo había rechazado, que no tenía oportunidades. Esta declaración, si quieres, nos permite ver que el hombre se siente indigno, que el hombre se da cuenta que no tiene nada que ofrecer, nada que proponer, que está simplemente a merced de lo que Dios quiera hacer. ¿Alguna vez te preguntaste: ¿será que Dios quiere ayudarme? ¿Será que Dios quiere escucharme? ¿Será que le intereso? ¿Será que escucha mis oraciones? El resto de la declaración nos muestra un poquito de fe. Yo quiero decirte que aunque sea un poquito de fe, es fe. Y de la fe el Señor se agarra para intervenir en tu vida y hacer lo que nadie puede hacer, solo Él. Así que este hombre le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Así que reconoce que Jesús tiene el poder para curarlo, para cambiarlo, para restaurarlo. Jesús tiene el poder para transformar su vida. Aunque él siente que no vale, aunque él siente que es insignificante, aunque tal vez la vida le ha hecho creer que no sirve, que no puede. Y tal vez estoy hablando con alguien que tenga baja autoestima. Y a veces desde chicos, ¿no?
La mamá, el papá les dicen, ves que no servís para nada, ves que no haces nada bien, sos un tonto. Y se va grabando en la mente de la persona. A veces los compañeros de la escuela, del colegio, el famoso bullying, del que tanto se habla, se burlan, se hieren, se maltratan y van socavando la autoestima de las personas. Y como este leproso que con el rostro en tierra ni se animaba a mirar a Jesús. Pero en el fondo de ese corazón herido había una lucecita de esperanza, había una semillita de fe. Puedes limpiarme, si quieres puedes. Yo me imagino el rostro de Jesús, porque Jesús no lo ignoró, Jesús no se alejó, Jesús no se horrorizó. Jesús hizo lo que nadie haría. Jesús entonces, extendiendo la mano, lo tocó. Y esto es maravilloso. Mientras todos se alejan y se horrorizan de este espectáculo grotesco, Jesús lo toca. Y qué importante que es el toque de Dios. El toque humano, el calor. ¿Hace cuánto que este hombre no sentía la tibieza de una mano sobre su piel? Hace tanto que no sentía el roce de su esposa. Hace tanto que había sentido por última vez el abrazo de sus pequeños hijos. El contacto piel con piel. Jesús lo toca. Y no solo que lo toca, sino que le dice, quiero, sé limpio, y da una orden. Es maravilloso cómo actúa el Señor. Lo toca para mostrarle que Dios no se escandaliza de nosotros. Dios no se horroriza de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra condición. Y tal vez hay alguien que nos está escuchando, nos está viendo, que siente que ya Dios no lo alcanza, que ya Dios no lo puede tocar, no lo puede rescatar, que está en el pozo allá tan lejos, tan en el fondo. Pero la Biblia dice que el brazo del Señor no se ha acortado para salvar a sus hijos. Al contrario, el brazo del Señor se extendió para alcanzarnos a todos. Y le dijo al leproso, quiero. Claro que quiero. ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no voy a querer salvarte? ¿Cómo no voy a querer sanarte? ¿Cómo no voy a querer cambiar tu vida, restaurar tu vida? ¿Cómo no voy a querer? Claro que quiero. Para eso vine. Para eso estoy. El Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el que se había perdido soy yo. El que se había perdido sos vos. Y el Señor hoy extiende su mano para tocarte. Y como en aquel entonces también nos dice, sé limpio. El Señor quiere restaurar nuestra vida. El Señor quiere hacer nuevas todas las cosas. Estamos ante un cambio inminente. Y el Señor quiere hacer un milagro. El relato continúa. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Quedó sano, quedó con una piel restaurada, sus carnes nuevamente sanas. Pero no solo una restauración física, hubo también una restauración espiritual. Él entendió que Dios sí quiere ayudarlo, que Dios sí quiere salvarnos, que Dios sí quiere tocarnos y darnos una nueva vida. Yo imagino a este hombre volviendo a casa,
abrazar a su esposa, ver a sus hijos, la nena que ya era una señorita. El varoncito era todo un hombre. Su vida cambió después de aquel toque de Jesús, el toque del Maestro. Había una vez una especie de remate. Y en ese remate se estaba ofreciendo un viejo violín. Claro, ese violín no era vistoso. Tenía muchos años, estaba rayado, estaba golpeado. Obviamente desafinado. Así que aquel que hacía la subasta con poco entusiasmo ofreció el violín. Y dijo, bueno, ¿quién me da $2? Y nadie reaccionó. Bueno, $1. ¿Quién me da $1? $1 y el violín se va. Nadie estuvo dispuesto a pagar $1 por el violín. Entonces, alguien en el fondo levantó la mano y dijo, yo lo quiero. Y entonces el subastador dijo, bueno, $1 a la una, $1 a las 2, y se levantó otra mano. Pero resulta que este hombre, un hombre grande, un hombre de edad, caminó hasta el estrado, se acercó al subastador, tomó el violín, con cariño lo limpió un poco, afinó sus cuerdas y empezó a tocar una melodía celestial. Aquel viejo violín sí servía. Aquel viejo violín todavía extraía bellas melodías. Y este hombre se emocionó y tocó y tocó. Y entonces empezaron a levantar la mano. $100, 200, de a poco eran $1,000, $2,000, $3,000. Y entonces yo me pregunto, ¿qué generó la diferencia? ¿Cuál fue el cambio? El cambio está en el toque del Maestro. Aquel era el hombre que lo había diseñado, que lo había hecho con sus propias manos al violín. Y él sabía cómo extraer las mejores melodías de aquel instrumento. Era su violín. ¿Qué puede hacer la diferencia en nuestra vida? A veces creemos que no valemos nada. El toque del Maestro. Así como lo tocó al leproso, el Señor quiere tocar tu vida. Que Dios te bendiga y que puedas tener esta maravillosa experiencia de un cambio de vida, el toque del Maestro. Qué poderoso mensaje hemos escuchado hoy. Solo el toque del Maestro produce cambios. Solo el toque del Maestro produce transformación. Solo el toque del Maestro puede regenerar en un segundo una vida enferma y arruinada para que sea una vida sana y feliz. Solo el toque del Maestro puede restaurar las relaciones rotas de la familia. ¿Quieres el toque del Maestro? ¿Quieres que el toque del Maestro produzca un cambio inminente en tu vida? Yo quiero que el Maestro extienda su mano sobre mi vida. ¿Tú quieres que el Maestro extienda su mano sobre tu vida? La respuesta del Maestro es siempre la misma. Quiero, sé limpio. Pero la decisión de querer es individual. Solo tú debes decidir. Solo tú puedes enviar un mensaje de texto al número que aparece en pantalla. Es momento de decidir. Es momento de ser parte del cambio inminente. Ya basta de enojo, ya basta de ansiedad. Deja de lado la frustración, la angustia y pon la mirada
en las cosas que permanecen. Hoy quiero ofrecerte la oportunidad de recibir desde allí, desde el calor de tu hogar, una guía que no debe faltar en la vida de ningún cristiano. Se trata de la guía temática de la Biblia, completamente online. Para recibirla, tienes que enviar un mensaje de texto o WhatsApp al número +54 9 351 3 462 464 y solicitarla sin costo alguno. O si te parece más fácil, puedes escanear con tu teléfono inteligente el código QR que aparece en pantalla para indicarnos dónde quieres recibir el material complementario de la reflexión de hoy. El toque que restaura es el toque del Maestro, no es el toque de una religión. No son las opiniones personales ni las recetas humanas las que restauran. Solo el toque del Maestro tiene poder para regenerar lo que se ha arruinado. Envía un mensaje ahora, no dejes pasar esta oportunidad. Y una vez más, queremos agradecerte por permitirnos estar estos cortos minutos juntos. El próximo tema será La muerte morirá. Si esta reflexión sobre los milagros de Jesús ha sido de tu agrado y te ha ayudado espiritualmente, piensa a quién más podría serle de bendición y compártesela hoy mismo. Hagamos que esta pandemia que puso en pausa al mundo nos haga mejores cristianos, porque cada uno de nosotros somos parte importante del engranaje que trae el cambio inminente. El cambio inminente.